Hola con todos, mi nombre es Gabo Vargas y esto es Las Ramas. Hoy día quería compartir algo con ustedes que me pareció de suma importancia y me emocionó bastante también porque creo que a todos nos sucede, sobre todo a las personas que queremos emprender o estamos iniciando un emprendimiento que queremos darle vida o una idea que es propia y queremos llevar a cabo este proyecto. Y muchas veces esta idea inicial, este entusiasmo por crear algo nuevo, también nos motiva mucho a compartirlo con la gente en general. Y leyendo un poco el libro que se llama Cómo trabaja Google, donde hablan un poco la forma de la cultura organizacional dentro del mismo Google, encontré una parte o tocaron una parte que hablaba justo de las personas que ellos denominan como hipopótamos. Y no aguanté la emoción de poder compartir esto con ustedes, porque siento que es de gran ayuda esta información y que va a motivarlos a que continúen con lo que están haciendo y a que mantengan encaminada su idea, encaminado su proyecto. Y bueno, ¿de qué va esta idea? ¿De qué va lo que dice este libro también? ¿Y quiénes son los hipopótamos? Lo más importante. En general, cuando uno inicia un proyecto y lo empieza a compartir con la gente, existen muchas negativas. Existen muchas negativas y muchas críticas. ¿Y esto por qué se da? Hablándolo un poco de forma quizás social, ¿no? Y es porque el individuo siempre busca ser parte de algo. Y la forma de ser parte de algo es también opinando de formas a veces muy subjetivas. Cuando una persona simplemente te diga yo no creo que vaya a funcionar esto, es porque lo está diciendo simplemente las cosas que él piensa, las cosas que él cree, no lo está diciendo con una base. Entonces yo creo que a mucha gente, y me incluyo hasta ahora, con los diferentes proyectos que intenté hacer con mucha gente, alrededor del camino escuché muchos nos, muchas críticas y mucha gente que critica lo que haces y que por último eso termina desgastando mucho. O sea, si tú lo interiorizas, las cosas que dicen, las cosas que te recomiendan, termina desgastando mucho la confianza de cada persona. Y eso me pasó hace unos años y un poco acá en este proyecto que estamos realizando, que se llama Las Ramas. En este podcast voy a contar algo de la historia, de mi historia. Ya llegará el momento de que profundice y comparta con ustedes, que me encantaría también hacerlo. Yo inicié con un gimnasio cuando tenía 18 años y el gimnasio no fue bien, literalmente no fue bien, y a causa de mi inexperiencia y una serie de cosas, ¿no? Que yo estudiaba en esa época administración para empresas y no tampoco sentí que me aportó mucho. O sea, en teoría ya en ese momento debía estar acabando la carrera, estaba acabando la carrera y no pude aplicar nada de lo que me habían enseñado. Entonces cuando fracaso en este proyecto, en esta primera instancia, y era porque también había mucha participación de gente, ¿no? Gente en general, mi inexperiencia, la falta de conocimiento que yo tenía y una serie de factores contribuyeron a que este proyecto fracase. Y el fracasar con un proyecto a tan temprana edad, con que tú tenías claro que podías lograrlo, resta mucha confianza. Y lo mismo sucede con este fenómeno de los nodos. Cuando empezamos a compartir las cosas con las personas, sea un cuento que estás escribiendo, sea un guión de un cortometraje que quieres realizar, sea un proyecto, un emprendimiento, lo que quieras, la gente te va a decir no, pero mejor haz esto, o mejor no lo hagas, o ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Y por último, o sea, es tu idea y tú quieres llevarla a cabo. Lo único que yo les recomiendo en este aspecto, y ahora entro también a lo de Google y quiénes son los hipopótamos, es que no hagan caso porque ustedes tienen que, yo he aprendido esto también en el camino, ustedes tienen que testear, creen la forma o busquen la manera, que existen muchas formas de poder probar la idea. Y cuando ustedes prueben con esa idea, puede ser un testeo a través de redes sociales, puede ser una encuesta si ustedes desean estudios de mercado, pueden realizar un producto mínimo viable que no les va a costar mucho dinero, y esa es la idea, ¿no?
La idea es que en el momento que ustedes lancen la idea, que ustedes lancen su proyecto, su cuento, su canción, lo que quieran, es de que no gasten mucho dinero y no gasten mucho tiempo. Láncenlo rápido y llévenlo a cabo. Y yo les recomiendo también, y esto lo comentan en este libro, es que motiven la cultura del sí. Y motívense, automotívense con el sí. Qué sé yo, se te ocurre hacer un cuento para niños, sí, hazlo. ¿Y por qué sí? Porque el sí motiva la acción. Y cuando tú solito te programas con palabras como estas, el sí es una palabra muy cargada, al igual que el no. El no es una palabra negativa muy fuerte, que lo interiorizamos desde muy pequeños porque nuestros padres nos paran diciendo que no. Puedo saltar en el cojín, no. Puedo pintar tal cosa, no. Y esto lo tenemos muy interiorizado como una negativa fuerte dentro de nuestro psiquis, que termina generando anclas emocionales muchas veces. Y cuando arrastramos esto a una vida adulta, laboral, de emprendimiento, empresarial, lo que quieran, termina generando falta de confianza. Y esto nos ha pasado a muchas personas y les va a seguir pasando. Recibir tantos nos y al final el producto o el proyecto fracasa entre comillas, porque en realidad nunca llegas a fracasar porque aprendes. Te resta mucha confianza porque terminas, entre comillas y sin querer, pensando que esas personas tenían razón. Y no es cierto. Y no es cierto porque el camino del emprendimiento, de un proyecto, de lo que quieran, el camino de una idea es largo. No es que nace y simplemente lo pones y crece y ya está. No, necesita mucho cuidado, es literalmente como una planta. Y ese es uno de los motivos también porque llamamos este proyecto Las Ramas. Porque tienes que agarrar la semilla, que es la idea, la plantas y la tienes que ir regando, podando, tienes que poner abono, tienes que cuidar mucho. Tienes que cuidar mucho esa idea para que se convierta en ese proyecto que tú estás imaginando. Y siempre mantén esos sitios. Y acá viene esta parte de los hipopótamos. ¿Quiénes son los hipopótamos según la cultura de Google? Los hipopótamos son aquellas personas que tienen más experiencia pero que hablan de forma más subjetiva. No hablan de lo que han aprendido en sí, sino de lo que creen. No hablan bajo su conocimiento, sino bajo su ego. Y cuando el ego come o se alimenta, se termina apoderando del ser y habla solamente el ego, es lo peor que puede pasarle a una persona. El ego es bueno porque te motiva y te alimenta la confianza, pero el ego de forma mal utilizada termina generando cosas desastrosas. Termina cegándote hacia el camino que puedes llegar a ser. Y todos podemos convertirnos finalmente en hipopótamos. ¿Y en Google qué hacen con estos hipopótamos? Simplemente tratan de reducir la captación de lo que aportan. Si un ingeniero o un creativo tiene una idea innovadora, sustentada con números de forma objetiva, le hacen caso más a esa persona que a una persona antigua que estuvo en la empresa mucho tiempo, pero dice yo creo que esto va a funcionar. Y no, pues no. A menos que estés haciendo un brainstorming, que puedes aportar muchas cosas, una lluvia de ideas bárbara, donde hay una explosión de creatividad, donde puedes lanzar lo que quieras y después escoges. No, en esos casos no, el yo creo no aporta tanto como la gente piensa. Su yo creo, su propia perspectiva es muy respetable, pero sobre todo en proyectos de otras personas no aporta, es más, resta bastante. Y honestamente, o sea, si sientes que la persona no te ayuda a caminar hacia adelante, no le das caso. Y esto también lo pensábamos hace unos días con unos amigos con los que conversábamos. Y es que ¿en qué momento te das cuenta que estás haciendo bien las cosas? Es cuando recibes muchas negativas. Cuando la mayoría de personas con las que hablaste este proyecto quieren aportar algún cachito más o te dicen que algo está mal, es porque lo estás haciendo bien. ¿Y esto por qué? No digo que es porque la gente está equivocada y simplemente no. Es porque para hacer algo bien y que pegue realmente, a diferencia de lo que se cree, necesitas hacer algo diferente, o sea, realmente diferente. Y la gente no está acostumbrada a lo diferente. Después lo prueban, sí,
pero no está acostumbrado a lo diferente. Entonces por esa parte tienes que empezar. Y si no da con tu producto mínimo viable, lo que habrás perdido es un poco de dinero quizás, ni siquiera tiempo. El tiempo lo vas a aprender, estás invirtiendo en ti mismo. Y eso es, o sea, no hagamos caso a los hipopótamos. Mantengámonos con nuestra idea fuerte y planteemos una cultura mayor del sí y quizás programación neurolingüística, algunas técnicas. Probablemente hablemos de esto en podcast más adelante, contaré un poquito más mi historia también. Y sí es necesario que implantemos esto del sí. Autoprogramémonos para lograr nuestros objetivos. Y quizás no la atinemos en la primera, en la segunda, en la tercera, pero en la cuarta, en la quinta ya empezaremos a ver resultados. Y no hay, en serio, de tanto tirar al objetivo, en algún momento le vamos a chuntar. Hay que darle, no hay que estar desmotivados. Siempre positivos. Y no lo olviden, juntos crecemos. Mi nombre es Gabo Vargas y esto ha sido Las Ramas. Les mando un gran abrazo. Chao.